Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación del libro El número 1 de Carlos Cuesta. Para la esfera de los libros, hoy es un orgullo contar con autores de la talla de Carlos, un periodista valiente, incisivo, punzante, con un perfil muy necesario en los tiempos que vivimos, en los que el periodismo cobra más importancia que nunca, como contrapoder que debe denunciar los abusos de nuestros gobernantes. Hoy es un día precisamente de noticias que queda reflejado en esa magnífica portada que el autor nos sugirió de todos los acontecimientos y noticias que hoy estamos viviendo. Este libro, el número 1, es la segunda obra con la esfera, después de la que publicó en 2023 El gran impostor, que tiene ya más de 5 ediciones. En este exhaustivo libro de investigación, en el que el autor lleva trabajando varios años y que hoy presentamos, se documenta con rigor y al detalle la trama Ábalos Coldo, Aldama, los negocios de Begoña Gómez, la colocación del hermano del presidente, las campañas contra jueces, periodistas y rivales y tantos asuntos que rodean en este momento al actual Gobierno. Este preocupante panorama, señala el autor, exige una ciudadanía más concienciada que nunca, porque Pedro Sánchez no es un periodista normal. Él no entiende la política como la búsqueda y la ejecución de las mejores ideas para gestionar los asuntos del Estado en beneficio de la población, de la nación soberana que lo votó. La política es para Sánchez su campo de batalla personal, un ring en el que tiene que arrinconar y destrozar al enemigo, aunque ese supuesto enemigo sea la mitad de la población española y la libertad de todos los ciudadanos. Para Sánchez la mentira es un arma natural. Ese ejercicio de sacar a luz las corrupciones de los que mandan, de arrojar luz sobre determinados casos, de plantarse ante lo inaceptable y, en definitiva, de nadar contra corriente, tiene un precio que el autor conoce de sobra. Gracias, Carlos, por tu generosidad y tu honestidad, por anteponer la verdad a tu comodidad y por contar sin complejos ni ambajes episodios que la sociedad merece conocer. Muchas gracias también a Federico Jiménez Los Santos y a Jano García, a los que también hemos tenido el privilegio de publicar en La Esfera, por presentar este acto, y reitero mi agradecimiento a quienes habéis decidido dedicar este rato para acompañarnos. Enhorabuena, Carlos Cuesta. Gracias. Y abre la presentación Federico Jiménez Los Santos. Gracias. La verdad es que esto es un abuso de autoridad por parte de la editorial y por parte del autor, porque vean la portada. He aquí las claves del delito. He aquí un señor en cuya casa acaba de entrar la UCO para arrasar con todo lo que encuentre. He aquí a un señor que desde ayer está imputado y va a ir al banquillo y, si Dios quiere, a la cárcel. Y he aquí un señor que es el que hoy ha sido censurado salvajemente, durísimamente, por la justicia europea, diciendo que la ley de amnistía que él se dispone a legalizar es rabiosamente ilegal, no corresponde al bien común, sino que es simplemente el pago de una forma de acceder al poder, pero textual. Es decir, es prácticamente imposible. Un poco más, añades una cara, no sé, ¿quién se te ocurre para el Valle de los Caídos? Pues Bolaños si tiene un accidente o le pasa algo, o sea, porque es... Pero yo me he repasado, y si queréis luego, Jano, entramos en la parte que queráis. Me he repasado los capítulos, ya es que es una actualidad, o sea, Rapel a tu lado es un señor que no acertaba una. O sea, estamos en el día después. En la introducción habla de la Fiscalía, habla expresamente de García Ortiz. Le dicen mal de que ha de morir, que efectivamente ayer empezó su paso a la tumba. Es que el párrafo siguiente es la amnistía. Más actual imposible por esa notificación que le falta decirle a Pumpido: tú harás lo que quieras, pero te vamos a condenar aquí. No sé dónde, pero es que es la justicia europea por primera vez diciendo lo de España.
falta añadir, es mucho peor que lo de Hungría, que lo de Polonia, que lo de Rumanía, que cualquier cosa. Lo que está pasando aquí es una dictadura corrupta, y lo dicen. Pero es que luego entra en las familias y empieza por las familias primitivas, podríamos decir el entorno en el que las familias socialistas se miran. Y está, por ejemplo, la familia Ximo Puig, que claro, con la grande polvareda perdimos a don Beltrane. O sea, hay tantos casos, ya se nos olvida. Y no insistes en una cosa, que es la primera vez que le pide trabajo para el músico, para el autor, tampoco autor del Canto de las Chirimoyas, que también es un fraude, o sea, tampoco lo hizo él, que es a Ximo Puig. Sí. Es que eso yo creo que salió después, ¿no? Eso es. Claro, eso salió después, sí. Entonces le dice, oye, en Valencia, como hay tanta música, tantas orquestas y tal, sabes que tengo un hermano que ha venido de San Petersburgo, tiene mucha afición, pero claro, no encuentra. Entonces, a lo mejor aquí en Valencia, en Valencia, dice el otro, en Valencia. Y llega el de la Diputación de Baja, yo te lo coloco. Ala, venga, también, pa'lante. Luego entra la familia Koldo, que Koldo es como el resumen de la cosa más cutre, un portero de un prostíbulo, el pobre, además el prostíbulo más tirado de Pamplona, el Rosalex, que eso ya es el colmo. Bueno, y ahí está todo, es la corrupción sistémica de una gente que llegó en un Peugeot y llegó a robar. Y no ha parado de hacerlo desde el día anterior a llegar al poder hasta mañana, que salvo que haya una intervención del Altísimo o del Bajísimo, van a seguir robando. Bueno, luego entra ya la familia como tal de Sánchez, que ese es otro capítulo. Los Sánchez Gómez, que incluye el hombre clave de esta cuestión, que es Aldama. Pero Aldama es el hombre, el íntimo de Delcy. Yo reconozco, le respeto, o sea, hace falta ser un profesional, pero realmente aquilatado, contrastado, porque Delcy no es cualquier cosa. O sea, entrar en intimidad con Delcy, aparte del peligro físico que corre, rodeado del narco y tal, es que cuidado con ella, ¿eh? Cuando le dice mi príncipe a Zapatero, ¿cómo mira a Zapatero? Pues sin miedo, allí que lo consiguió, y consigue los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero es que no queda ahí. Este es un capítulo cuando empieza a cantar Aldama desde la cárcel y vamos viendo que luego el GPS de toda la instrucción de todos los casos es lo que dijo Aldama. Hay un momento en que funciona el rencor, que es cuando alguien se siente maltratado por los suyos. Cuando sale de la cárcel y dice que no me conoce el presidente del gobierno, hombre, pues se lo voy a recordar. Y empiezan a salir fotos. Ves fotos con Sánchez, fotos en la logia de Sánchez, fotos el día de las elecciones de Sánchez, fotos con todos los negociantes de Sánchez, que no me conoce, más datos. El cupo vasco, el cupo navarro, el cupo de todo. Y dice, o sea que Aldama, todo lo que ha contado es verdad, pero es solo una parte de la verdad. Y luego llegas, claro, el epílogo es, Sánchez es una amenaza para la democracia. Pero es que hoy lo reconoce la justicia europea. Y aquí nos encontramos ante una cosa, no sé cómo lo verá Jano, que es de otra generación. Yo reconozco, y además publiqué con Imelda La dictadura silenciosa, cuando efectivamente el régimen de Felipe González se había convertido con Polanco y Cebrián, que ahora da clases de libertad en The Objective. No he visto nada más subjective. O sea, Cebrián dando clases de democracia. O sea, el que nos llamaba el sindicato del crimen, ¿te acuerdas? Por denunciar el GAL. El sindicato del crimen no eran los criminales, éramos los que lo denunciamos. Ese es Cebrián. Bueno, pero en esa época había más esperanza. Primero había Felipe González hasta la segunda legislatura, digamos, en la tercera ya empieza a descomponerse todo y solo en la cuarta ya es claramente liberticida. Pero esperábamos a Aznar, esperábamos a Godot, esperábamos la independencia judicial, esperábamos que el PP cumpliera sus promesas y las de Regeneración no cumplió ninguna. Pero la economía sí la arregló. Entramos en el euro, cosa que todo el mundo reputaba imposible, se hizo un control del gasto, empezó a crearse empleo de 8 millones de puestos de trabajo que creó la Unión Europea, 5 los creó España. Y eso es así. ¿Por qué España ahora es el país, Madrid es la ciudad hispana más cerca de Europa? Porque esto es, pues es Madrid, América, capital Madrid, como quieras, por los 5 millones.
De los 5 millones, 4 o 3,5 se han quedado y la mitad se han quedado en Madrid. Ahora hay que hacer alcalde de vivienda para todos, que eso es un problema complicado. Pero después entramos en Barrena, de verdad, cuando Zapatero, cuando el 11M, etcétera. El otro día dijo Jaime Mayor, por eso es tan necesario el periodismo, para que la gente, primero, nosotros sabemos quién es Jaime Mayor Oreja, pero la mayoría de los chicos que salen ahora de la facultad no tienen ni idea de quién es. El otro día dijo, el 11M, esto hace 10 días, y está, además se puede encontrar, es una declaración larga en YouTube y tal, fue obra de servicios extranjeros, servicios secretos extranjeros, naturalmente. Lo que vemos diciendo alguno, solamente un servicio de Estado puede volar 4 trenes simultáneamente. Ahora hace falta un gobierno de imbéciles, no exento de canallas, para destruir todas las pruebas. Los trenes, las pruebas de las víctimas, en fin, eso es un desastre que Cascos alguna vez en sus memorias tal vez lo cuente o no se atrevan a contarlo. Llega Zapatero y entonces se carga la transición. Se carga es en lo que estamos. Desde Zapatero, esto es una enmienda a la totalidad de la transición. Que el libro anterior de Carlos, y lo cita al empezar era cuidado que como no nos espabilemos, este tío se carga el régimen constitucional. Efectivamente, ya aquí lo que hay es la constatación, esto es un camposanto. O sea, esto ya no es de anuncios, no es la Sibila, no, esto es un cementerio. O sea, todo lo que cuenta es cómo está la Fiscalía, cómo están los jueces, cómo está el Constitucional, cómo está la economía, cómo están las instituciones, cómo está la cultura. Todo lo que cuenta, esto ya es de camposanto. Y entonces, yo veía el otro día no, anteayer, veía al alcalde que está hecho un brazo de mar, va a tener un niño madridista, todo el mundo lo sabe, y está preparándose para ese momento. Lucas, ¿no? Como Zidane, como el hijo de Zidane. No, pero yo dije, yo no siempre lo he alabado al alcalde, pero dije que era el discurso menos malo de los 3 que se hicieron. Era casi bueno. El de Ayuso era casi malo y el de Feijóo, vamos. Yo oigo centralidad, es un problema Tellado, es que me sale aquí como una erisipela, ¿sabes? Yo oigo centralidad, centrismo, centrípeto, tal. Y no soy yo, o sea, es que es una alergia que tengo porque sé en qué acaban los centrismos del Partido Popular. Lo sé, lo he visto. El Pacto por la Justicia claro, en la época que luego dice que no fue Michavila, que fue Acebes, que no, yo le vi firmar a Michavila con un canario que, en fin, que válgame Dios. Pero es que luego, me acuerdo muy bien, porque es mi enemigo íntimo, cuando Gallardón, ministro de Justicia, recién nombrado ministro, llega Mariano, no porque hubiera trabajado, sino porque la crisis fue brutal, ni se presentó Zapatero, mandó a morir, no sé si sería Almunia, un Almunio, que daba igual. Y entonces dice Gallardón, yo se lo recuerdo siempre por mortificarle, dice, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos. Bien, es mi hombre, dije yo, como Celia Gámez. A los pocos meses dijo Mariano, sí, yo quiero ir a los jueces. Y el otro se la envainó, fuese y no hubo nada. No hubo nada, miran lo que estamos. Miran lo que estamos. Entonces, aquí el gran problema es que la esperanza que había entonces en la oposición, que era una esperanza en términos absolutos, realmente, cuando en el 96, una esperanza total, ya no digamos en la segunda legislatura. Yo ya escribí entonces un ensayo que se llama Viaje al centro de Granada, lo publicó Imelda también en el libro Con Aznar y contra Aznar. Ahí está, decía Aznar, como siempre decía, ha sido injusto con Eugenio, ha sido injusto con Eugenio Nasarre, que era el auriga en ese momento. Y vamos a ver, que quieres cargártenos a todos. Y entonces cuando dice, ahora celebramos los 25 años del Grupo Libertad Digital, porque sabía que Aznar se nos iba a cargar. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es que en el PP, en cuanto les dejas, se te comen por las patas. En la oposición son encantadores, luego aguántalos en el poder. Pero bueno, son los nuestros y ¿qué vamos a hacer? Nuestros bueyes hay que arar. Lo importante es que ahora hemos llegado a tal extremo de desesperación que con lo que pinta el número 1 y lo que ha pasado al número 1 y sus alrededores, todo el alfabeto y todo el sistema numeral y el 0, que no aparece el 0,
Cero es la base de la matemática moderna. Yo soy de letras, pero eso lo he leído. En la India inventan el cero y a partir de ahí todo se desarrolla. ¿Cómo? Misterio, pero es así. Bueno, pues el número 0, que será el próximo libro. No, 0 es lo que nos va a quedar. Exactamente. Sí, sigue el 1, sí. No es 0, es la nada. Pero esto es de verdad que es como un camposanto. Tú vas y dices, ¿qué han dejado de la Fiscalía? El ridículo. ¿Qué han dejado del Gobierno? El delito. ¿Qué dejan de la oposición? Las raspas. O sea, está España mucho peor de lo que ha estado nunca y está mucho peor de lo que parece, porque mucha gente está desesperanzada. Hace falta estar muy desesperado para, con casi 40 grados en Madrid, echarse a la calle un día, a mediodía, en Madrid, a la Plaza de España. Aunque esté en el piso de Jessica, que citaba el alcalde, y estuvo muy bien. Ahí estaba Jessica, y ahí está Ferraz. Si no hubiera estado la gente tan acalorada, se va a Ferraz, en otro momento hubieran quemado Ferraz. Pero estamos ya como estamos, bastante 100.000 personas. Y sin embargo, la situación es peor todavía de lo que la gente que intuye lo que está pasando. Nosotros todos los días en la radio pues llevamos, digamos, la cuenta, porque todo el mundo que llama, eso es en caliente y es tal cual. Entonces todo el mundo está mosqueado, pero no alcanzan, siguen pensando. Te dicen que no. Yo ya no espero nada, pero tú ves que sí están esperando. Pero es que cada día es más difícil esperar. De manera que la generación que estuvimos en lo que llamaban los criminales, el sindicato del crimen, pues claro, vemos esto con estupefacción, porque esto se ha acelerado en los 2 años del libro anterior a este. Es un acelerón como solo se ha visto en Venezuela. Y el que ha estudiado algo la historia del comunismo, sobre todo el reciente, es que es calcao. O sea, es que lo han calcao. No en vano, este es el programa político de Podemos, que era el programa político bolivariano. De manera que no sé yo si Jano, que hace unas cosas tan estupendas en YouTube, que aparece tan guapo, tan elegante y tal, pues tiene más esperanza que yo. Temo que no, Federico. Tampoco. No, esperanza no. Yo creo que, o sea, tras esta radiografía que hace Federico y lo que ha hecho Carlos en el libro, hay una diferencia sustancial, y es que estamos acostumbrados a políticos que toman el poder y a partir de ahí luego se corrompen. No es el caso. Estamos hablando de una mafia que ha conquistado el poder, que es una diferencia sustancial. Yo por eso digo la PSOE, porque no estamos hablando de un partido político. Luego también hay un punto que ha dicho Federico que es muy interesante, ¿no? Muchas veces hablamos de Podemos, como era como la gran amenaza al sistema del régimen 78, a la Constitución, a las instituciones, y algunos dicen, bueno, Podemos ya no existe. No, es que Podemos ahora se llama la PSOE. Sí. O sea, al final lo que ha incorporado toda esa ideología, todo ese intento de erradicar cualquier tipo de separación de poderes, que es lo que a mí me preocupa enormemente, es lo que estamos viviendo. Luego está la cuestión de la alternativa, que sin duda es importante. Yo, pues bueno, creo que estando aquí varios representantes del principal partido de España, porque es el partido más votado, sí, yo creo que tienen que hacer un trabajo mucho más extenso y sin duda otorgar algo de esperanza si es que conseguimos salir de esta. De hecho, mañana los jueces y fiscales, algunos de ellos han convocado un parón por esta ley Bolaños. Porque claro, al final, si uno lo piensa, ¿qué es lo que está combatiendo? Y también Carlos lo apunta en el libro, al régimen sanchista. A falta de una oposición real, tienes un grupo de periodistas y un grupo de jueces. A los periodistas ya vemos cómo están intentando, pues bueno, de una manera o de otra, liquidarlos. Y a los jueces ahora lo tenemos con la ley Bolaños, que a fin de cuentas, resumiéndolo, es el juez lo pone Bolaños, es decir, Pedro Sánchez, y la instrucción ya no está en manos de los jueces, sino en manos de la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Que decía Sánchez. Entonces, esto sería un golpe terrible para cualquier tipo de esperanza, porque a partir de ahí no podríamos hacer nada. También es cierto, y esto también para culpar a todos por igual, que hay una parte de la población española, incluso ese electorado de derechas. A mí también me parece un mérito un domingo caluroso sacar a 100.000 personas con todo lo que está cayendo. Me parece que tiene mérito. Pero es verdad que existe una parte de la población a la que parece que esto no le importa, porque es complicado de explicar la importancia que tienen las instituciones, la necesidad de tener un poder judicial que sea independiente, también cómo explicas el Tribunal Constitucional. Muchos creen que es poder judicial, no lo es. También hay que explicar esto, hay que decir, no, el Tribunal Constitucional es un tribunal político. Conde Pumpido, si se hace justicia en este país, acabará en la cárcel, a ver si comparte celda con el fiscal general. Y luego, al final, lo que estamos viendo, porque claro, el caso de Ábalos o el caso Koldo, a mí no me parece más preocupante, el caso Begoña, digamos, es síntoma de una enfermedad mucho mayor. De una enfermedad que supone, como digo, que una mafia ha tomado el poder y que está dispuesto a hacer cualquier cosa. El otro día, cuando veíamos el numerito de Aldama, muchos decían, pero Aldama se ha vuelto loco, ¿para qué va aquí a montar el show con Leire y demás? Bueno, hay que recordar que este hombre está amenazado de muerte.
Bueno, que le dispararon En el 3 coche, tiros en sí. el coche blindado, simplemente como nota. Efectivamente, claro, que esto a nosotros nos cuesta asumir este cambio de paradigma, ¿no? Cuando escuchamos esto de la centralidad o que vuelva la PSOE buena, si es que ha existido tal cosa en algún momento, en mi punto de vista nunca, y ahora parece que el hombre es Eduardo Madina, ¿no? El que han encontrado como sustituto. Entonces es como no somos conscientes de la gravedad de la situación y sobre todo de lo que nos estamos jugando. Y es que no es tanto que gobierne Sánchez o no, sino simplemente lo que es la nación española, la libertad de los ciudadanos españoles y el mero hecho de que si mañana una de las grandes mafias del país, como es el caso de Hacienda, te dice tienes que pagar esto, tú puedas ir a un tribunal a decir, oiga, que esta no tiene razón. Parece una tontería, pero no lo es. El caso de que un ciudadano pueda enfrentarse al Estado en un tribunal, eso es lo que otorga civilización. Y eso es lo que está en juego. O sea, lo que está en juego en España es eso. Llevamos muchos años de inercia, viviendo de años pasados, y al final yo creo que tenemos que ser conscientes, y Carlos en el libro lo relata muy bien. O sea, son todos casos de corrupción que luego los vas uniendo y lo que te sale es una gran trama. Una gran trama que, como digo, esto no es uno que de repente se ha puesto a robar, que incluso entra dentro del componente de naturaleza humana. Oye, incluso en tu propia familia te puede salir un corrupto. O sea, esto no depende El caso de de nadie. Pumpido 2. Tiene mérito, de Pumpido, sí. Pero claro, lo que estamos viendo no es eso. O sea, yo creo que no es tanto una corrupción, digamos, económica, que a mí no me parecería grave, como digo, pues es algo que se da, sino una corrupción institucional. Y esto sí que es lo grave, porque si tienes una corrupción institucional, entonces no puedes juzgar la corrupción económica. Y por dar un motivo de esperanza, ya que no la encontramos desafortunadamente en la oposición, yo siempre digo que, bueno, menos mal que los miembros de la mafia son bastante cortos, bastante limitados. Porque imaginemos esto con 5 Rubalcabas. No te queda país. O sea, esto te lo coge gente inteligente. Esta operación de derribar el régimen del 78, que sin duda tiene muchos defectos, pero también tiene otras virtudes. Y no estaríamos ni siquiera presentando este libro. O sea, directamente ya no habría la libertad de expresión que de momento todavía gozamos en este país, tampoco habría ninguna alternativa política. O sea, tendrías un partido hegemónico, que sería la PSOE, que ganaría todas las elecciones, ni siquiera iríamos a elecciones limpias, si es que ahora hemos llegado al punto de que incluso yo, que no soy nada fan de las teorías de la conspiración, yo no estaría muy seguro de si las próximas elecciones van a ser limpias. No, yo Porque estoy seguro de que van a ser sucias. Claro, pero la es que cuestión es si van a poderse ver y van a ser elecciones. Yo creo que no. Yo creo que vamos a ir a un plebiscito. Yo que creo es que lo que cambiar el régimen para no tocar a Sánchez. Por- Y así no se presenta él. Claro. Se presenta la España multinacional, paranacional, no sé qué, pluridelictiva. si hemos visto lo que han sido capaces de hacer en el Tribunal Constitucional, lo de la Fiscalía General del Estado, que es una cosa escandalosa, o sea, es impresionante lo que han hecho con los ministerios, ¿qué nos hace pensar que no se van a atrever con lo que más les interesa, que es el resultado electoral? Claro. Entonces, yo creo que de verdad no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Este libro es fundamental para entenderlo y también desde aquí hago un llamamiento, aprovechando que hay muchos miembros de la oposición, a que entiendan, por favor, lo que está pasando y, sobre todo, señalar el problema, que no hay PSOE buena ni nada que se le parezca, sino que tenemos que quitarnos de encima una mafia criminal. Bueno, ahí tengo que añadir una cosa sobre el autor. El autor tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero tal y como está España, todos son ventajas. Primero, como el cerdo, todo es aprovechable. Aquí no hay una sola página que no tenga 3 o 4 datos que salen ahí, bueno, para las hayas media docena de emociones, de discursos, pero de lo que fuera. Y el alcalde, que yo no... es un hermano atlético, es un español. Por lo tanto, todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Simeone ha ido a ver a Milei, por ejemplo. O sea que hasta Simeone, que era un delincuente del centro del campo, pues sí, quiere reformarse, se está actualizando, todo es posible. Pero la ventaja es que esto es como una bitácora cualquiera, pero un concejal de Teruel, sin ir más lejos, con cualquier página, al azar, la que quieran. Como diría el mago, dime 3 números, que no pasen del 3. Dime. Venga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mira, el mismo artículo de la Constitución que dice que la cabeza del orden jurisdiccional es el Tribunal Supremo y no el Constitucional. 1, 2, 3. No, es que ya verás, yo no sé lo que hay. Entonces, Yo tampoco, hermano. como para acordarme ya. Sí, es el capítulo Un bloqueo a la compra de mascarillas con constancia judicial. ¿Qué decía Jano que aquí ya vinieron a robar? Vino una banda a robar las mascarillas. Sí. Y efectivamente, aquí todo, y está cómo se investiga y tal, desde el 8 de marzo, el infectódromo, 130.000 muertos, el infame Illa, que interviene Madrid. O sea, toda esta historia, pero es que las mascarillas llegaron a robar.
cuando Coldo, el portero de un prostíbulo, Pamplona, invierno. O sea, ojo, Rosalex, ¿cómo sería? ¿Tú te imaginas? Bueno, pues Coldo llamando a Armengol, cariño, le dice a Armengol, oye, que tengo aquí unos millones de mascarillas, la otra los compré y luego resulta que no servían. Han estado criando polvo y al final se ha ido... Y cuando deja el poder es cuando dice, oye, que aquí teníamos una compra... ¿Que aquí qué hacemos? Es que hay 3 millones de mascarillas. No, si no valen. Bueno, esto ha sido eso, la página que ha dicho Carlos. Pero es que además saca un auto, del auto judicial, con todos los equipos jurídicos del Estado colaboran en el delito. Todos. Frente a la Comunidad de Madrid, que intenta poner la ciencia al servicio de los ciudadanos, estos intenta poner la política al servicio de la mafia. Aparece nada menos que el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, diciendo que están vigilando a los ciudadanos para que no opinen mal del gobierno. No que no digan, no que no hagan, no, que no opinen. El jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Esto es media página. O sea, es que todo es chicha, todo es jamón. O sea, aquí no hay nada. El tocino justo para que sepa bien el jamón. Y además hueso para el cocido. O sea, esto es un verdadero filón. Yo creo que ahora que están el PP en un periodo de congreso y que tienen que disimular, podrían repartir, pues aunque sea reducciones, podrías hacer píldoras del número 1, 0,1, 0,2 y repartirlos a los invitados. Pero es verdad que en esto sí que lo hemos vivido así. Siempre en la prensa, y Melda es la que más ha hecho en la edición española en esta cuestión, los libros de los periodistas han marcado el camino de la política siempre, siempre. Ya pasó en tiempos de UCD. ¿Cuál era la diferencia? UCD era gente respetable y tenían a dónde ir. ¿Estos a dónde van? O a la cárcel o al paro, fijos discontinuos. O al exilio. Bueno, el exilio en la República Dominicana no es mucho exilio. Ya, eso también. Coldo está claro a dónde puede volver. Sí, y alguna que yo sé también. Por cierto, que deambulaba en uno, efectivamente que era el Rosalex, pero luego tenía una amiga que se la endosaba en determinadas ocasiones a algún otro de los de la trama, que la sacaba una tal Nicole, que la sacaba del Olimpo. Que yo creo que en Pamplona debía haber 3 prostíbulos. Yo recordaba uno, enfrente del Hotel Tres Reyes, que se llamaba el Le Retour. Es el único porque pasabas por delante siempre que ibas a la zona de copas. Me parece exagerado, ¿no? Pero sí, él tenía, en Navarro, tenía una ruta mucho más amplia de prostíbulos. Yo, la verdad que escribiendo el libro, porque es verdad que estás todo el día investigando este tipo de cuestiones y todo el día criticándolo, bendito sea Dios que todavía podemos hacerlo. Sí. Y sí que tienes una sensación de un vértigo y de que nos han sumergido en una ola o en un pozo de corrupción incalculable, pero cuando pones todos los casos uno detrás de otro, te produce una sensación de vergüenza propia, de vergüenza ajena brutal, porque te das cuenta de que efectivamente el título es, yo creo que el más apropiado es el número 1. Es decir, es imposible explicar toda la concatenación de tramas de corrupción que ha generado esta gente, explotado esta gente, de las que se ha beneficiado esta gente, con las que está dinamitando nuestra democracia. Es imposible explicarlas si todas no hubiesen estado, voy a decir con permiso del número 1, voy a decir más, con permiso del número 1 e instigadas e impulsadas por el número 1. Si cogemos la página que sea y nos vamos paseando por las distintas tramas o nos vamos a la última que ha salido, la de la cloaca, todo el patrón de ataques a jueces, a fiscales, a periodistas, a UCOs, a UDEF, a policías que ni tan siquiera pertenecían a cuerpos especializados, todo el patrón tiene un denominador común y es el de hagamos la vida imposible a toda persona que quiera investigar lo que está pasando con la corrupción de número 1. No es de otro, no es verdad. Dices, no, hay un PSOE malo, un PSOE bueno. No es verdad. Se han convertido en una organización, tuvimos que transformar un poco el subtítulo, no lo voy a decir porque el abogado puso el grito en el cielo, pero aludía a una palabra que está muy de moda ahora, que se llama mafia. Llegas a la conclusión de que realmente se ha convertido poco menos que una especie de mafia organizada, que da olímpicamente lo mismo el área que se toque. No, poco menos no, poco más, ya, porque sí, ninguna mafia ha llegado al poder. Una mafia con laude. Esta mafia está en el poder porque ha llegado al poder. El sueño húmedo de Escobar, el sueño húmedo de Escobar, el Estado a mi servicio de las corruptelas. Bueno, lo que nunca quiso Toto Riina, los jefes de la mafia. Es decir, pero nosotros estamos aquí, el Estado está allí. No, Pablo Escobar, bueno, Petro, el amigo de Ábalos, por cierto, el comandante Ábalos, como le llamaban, amigo del M-19. El M-19, que es también como la fantasía ahora de Bolaños, asaltaron el Palacio de Justicia de Bogotá para llevarse las carpetas de los extraditables, los infolios que llevan a Pablo Escobar. Mataron a más de 100 personas. En el Palacio de Justicia, en la serie Narcos, está
muy bien contado. ¿Quiénes lo asaltan? Petro. ¿Quién es el contacto del M-19 en Valencia? Ábalos, el comandante Ábalos, que le llamaban así el comandante porque era de chulo. El comandante Ábalos llamaba a los terroristas la muchachada, que es como una cosa cariñosa, ¿no? Sí, sí. Pero es que de las FARC, el jefe de Podemos, que es el jefe del Partido Comunista, Enrique Santiago, es el abogado de las FARC en las conversaciones de La Habana. Acaba al final, en el epílogo, como este es de todo lo que sea jamón, mete la cuestión soviética, no rusa, soviética, es decir, la conexión soviética totalitaria. La referencia es Putin, pero es también Caracas y es La Habana y es ahora México, que va camino de ser lo que siempre el papel pareció. De Zapatero. Exactamente. Entonces, claro, ahí es donde está, digamos, la dimensión total. Y por eso es un peligro para la democracia y para Europa. O sea, España se va a convertir no en el hombre enfermo de Europa, como decían de Turquía, no, el cadáver de la democracia española. Y esto es todo por un tío, parece mentira, un tío que es intelectualmente tan poca cosa, moralmente menos que nada, sin embargo, por una serie de casualidades, de coincidencias y tal, es el tío que se está cargando una nación que, como decía Bismarck, la más fuerte de Europa. Los españoles llevan 200 años queriéndola cargar y no se la pueden cargar a su propia nación. En 7 años ha hecho más que en 700 el Islam, Fernando VII y todo, y haciendo como que no hace nada. Pero realmente, cuando ves el epílogo, dice, y detrás Putin, detrás del golpe de Estado en Cataluña, que ahora encabeza él directamente, Putin. Han pasado tantas cosas y ahí se describen muchísimas. Pero yo cuando estábamos leyendo las últimas informaciones y los audios y los archivos que le hemos descubierto a la cloaca, y veías un patrón clarísimo, decías, es que hay cosas que encajan 100%, operaciones que ya las has visto repetidas. Cuando estaban atacando a Alejandro Luzón, al fiscal jefe anticorrupción, sí, señor. Es que yo quiero recordar que este señor número uno, que es número uno en muchas cosas, es número uno en las tramas de corrupción y es número uno en el desmantelamiento, efectivamente, de la democracia española. Este señor allá por el año 21 ya envió a la Fiscalía para que un caso que se está investigando en aquel momento, que era el de las conexiones entre el separatismo y en concreto el de la vieja CIU, reconvertida en Junts, Puigdemont, las conexiones que tenía ya con el régimen ruso, con Putin. Cuando estaban investigando, decidió que el teniente coronel de la UCO, en aquel momento no se llamaba Balas, ¿no? Era otro teniente coronel, y lo destituyeron porque había osado investigar las conexiones entre Rusia y Puigdemont. Bueno, es exactamente la misma práctica que hemos visto. Por orden del juez Aguirre. El juez Aguirre ordenaba investigarlo, al juez Aguirre le hicieron la vida imposible, el juez Aguirre tuvo las santas narices de recuperar parte de esa investigación a través de otro caso, en aquel momento se llamaba el caso Volca, y lo recuperó a través del caso Golov. Pero porque topamos con un juez, que gracias a Dios estamos topando con muchos, que han decidido que efectivamente hay que defender las instituciones, la Constitución, la legalidad, el Estado de Derecho y España. Sí. Porque si todos hubiesen sido como los 5 que aparecen aquí, en estos momentos no quedaba ni la raspa, y perdón por la expresión, sí. Pero es literalmente así. Pero tú vas viendo las prácticas y dices, realmente llevamos, desde el mismo año 18, desde la moción de censura, mayo-junio, cuando salió, es que hay que recordarlo, un tal Ábalos, sí. A decir que España no podía respirar el hedor de corrupción que había en aquel momento. Ábalos. Y un tal Rivera dijo, es que esto no puede continuar ni un día más. Dice, este idiota se lo ha creído. Luego hizo un análisis muy correcto en la habitación del pánico, Sánchez y su banda, pero como luego se largó con Malú al Algarve y en 5 semanas no hubo manera de contactarlo, pero ni para una entrevista clandestina, pues cuando volvió ya no había partido. Ábalos no se fue con Malú. No, Ábalos tiene un bolquete de sobrinas. Ahora en Teruel es un problema. Vas a Teruel y todo el mundo. ¿Y en el Parador qué? ¿Cómo que qué en el Parador? ¿Qué en el Parador, Me da ganas de preguntar en cuál de ellos. Si solo hay uno, en el Parador. Es minúsculo. Es que el otro día Pili Juerga, que no se entera de nada, dice, había en otras habitaciones... Pero si no llega a 40 las que tiene, son 2 pequeños pasillos. Es el parador más pequeño y más feo que hay en España, me duele decirlo. Pero afortunadamente está tapado por la maleza. Está a 2 kilómetros de Teruel. Y ahí es donde íbamos a bailar, porque bailar se podía. A bailar con Modesto Linares y su conjunto. Perfidia y estas cosas, pero en el estilo de Bruno Lomas, o sea, una cosa de tal y cual. Y cuando yo recuerdo la vuelta del parador al colegio, un domingo, a las 8 de la tarde, tirando noche, el frío de Teruel, cruzar el viaducto, y a lo mejor pues encima llevabas un disgusto, o no, pero en general llevabas un disgusto, y volver allí, no veías ni el fútbol, porque con la nieve que había en la mitad de los días ni se veía, ni la mitad de los domingos, y siempre había, siempre,
7 años he estado interno, siempre era manzana de postre, sopa de primero y de segundo, o pescado o jamón yol, que es decir. Entonces, y por eso yo pienso en el parador de Teruel, el parador, el baile, los domingos, qué horror. Ha sido mucho peor. Unos heroicos trabajadores va y denuncian, tuvimos que limpiarlo todo, cómo dejaron aquello y tal. Y Pili, ¿me está usted diciendo, les decía a Paula Ciordia, que es de OK Diario, que es de Zaragoza, la conoce muy bien, como no, sus hechos la preceden. Y entonces, ¿me está usted diciendo si yo he estado a los pies de la cama del señor ministro? No, le he estado diciendo que si estuvo ahí. Es que me está usted diciendo, y lo tuve que aclarar, o estás a los pies del ministro, a la pata a la cama, pero a los pies de la cama, las camas ni siquiera en Teruel tienen pies. No hay maneras de Zaragoza, pero es como esto. Entonces, cuando esta tía dice eso, es que este verano va a ser la juerga padre. Igual que el alcalde decía, ahí estaba Jessica. Imaginaos lo que es ser de Teruel. Yo espero ir. ¿Y el parador qué, Federico? Es una humillación. Nosotros no hemos hecho nada para merecer eso. Y como eso, en todo, menos en el umbral del delito, que es la Moncloa. Sí que quiero decir algo para agradecer a todos los que han venido, al público y a cargos que han venido, al alcalde, a vicealcaldesa, a concejales, al portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, a diputados que veo por allá al fondo y a diputados que veo por aquí delante. Diputados, además, algunos pues de estos que nos hemos, unos diputados cargos electos y otros periodistas, pues que nos hemos prometido a nosotros mismos que no vamos a permitir que avance el separatismo en Navarra, ¿no? Y sí que quiero destacar una cosa de ellos, porque es verdad, o sea, nosotros hemos criticado, y como ejemplo esta muestra misma, y seguiremos criticando evidentemente a todos. Y con el Partido Popular nos hemos dado y nos seguiremos dando de tortas. O sea, eso es obvio y evidente. Nos seguirán dando. Pero hay una cosa que es verdad, después de darnos de tortas están aquí. Lo cual es verdad, y eso sí que se lo quiero agradecer, que demuestra que tienen una concepción que es de lo que va en el fondo este libro, una concepción de lo que es la democracia y que entienden lo que es el juego de esta democracia. Y significa que tú desde la prensa tienes que criticar con hechos totalmente reales, con hechos verídicos, como lo hacemos siempre. Desde luego nosotros, habrá alguno por ahí, no sé, pues algunos de estos que se inventan el doble DNI de Peinado, que se inventan que la UCO está poniendo bombas lapas o intentando poner bombas lapas. Este tipo de prensa que luego son los que nos acusan a nosotros de bulos. Bueno, a mí con que me pillen una sola vez, de verdad que me retiro de estas. Bueno, pues esta gente ha entendido, y las personas que están aquí, que el juego va de que nosotros cumplimos con una función crítica por el bien de España, por el bien de la libertad, por el bien del mantenimiento de la Constitución. Ellos lo asumen, les gustará más o menos, pero ni te retiran la palabra, ni te intentan sacar una ley de censura, ni intentan bombardearte los medios de comunicación, ni te montan una cloaca para que investigue a tu madre, a tu abuela, a tu novia, a tu exnovia o a tu tía, la del pueblo. Bueno, pues es otra forma de entenderlo. Lo que decía antes Jano es la civilización. Sí. O sea, el PP tendrá defectos. Bueno, si lo sabrán ellos, que los conocen más a fondo. Pero están en nuestra civilización. Yo creo que hay puntos en común, que es lo que se ha perdido. Exactamente, que no hay que explicar. El problema es cuando la fibra moral de lo que no necesita explicación se pierde. Entonces tienes que ir a ver cuál es la sentencia sobre eso. Si es que hay cosas que no se juzgan. Si tienes que explicar por qué es malo que el fiscal general del Estado esté procesado, es que estás muy mal. O sea, si tienes que explicar por qué es malo pactar con el brazo político de una banda terrorista, es que está la nación a nivel moral muy mal. Este libro, fíjate, solo por explicar una cosa, no va solo de las tramas de corrupción que tiene esta gente, va de una corrupción institucional que está poniendo en peligro los pilares de nuestra democracia, que está poniendo en peligro las bases de la Constitución y que está poniendo en peligro la unidad de España. Va de eso. O sea, lo que aquí aparece descrito y las 5 personas que aparecen en la portada, más las 200 personas que aparecen dentro, no conforman una unidad confundida desde el punto de vista ideológico. No llegan ni a tener ideología, no es verdad. Ellos han pactado con Puigdemont porque necesitaban el poder y pactan con proetarras y con etarras porque necesitan el poder y pactan con PNV porque necesitan el poder. Y entonces a los de PNV les explican que son más sociales pero a medias que los de Bildu, a los de Bildu que son más sociales que los de Esquerra, a los de Esquerra que son más golpistas que Puigdemont y a Puigdemont que le van a hacer la vida fácil porque en el fondo lo que quieren es ellos quedarse con el poder, que es la mayor demostración de golpismo que puedes tener, pase lo que pase y piense lo que piense la población. No hay elecciones en estos momentos por lo que todos sabemos, porque no saldría a favor suyo. Y como no saldría a favor suyo, no pulsa esa tecla y ya está. Y nos va a tener que tocar aguantar y ver escándalos como todos los que estamos viendo, porque el ninguneo que tienen y el pisoteo que tienen las instituciones, a la Constitución, al Estado de Derecho, a la propiedad es absoluto.
es absoluto. Y de eso va este libro. Este libro va, y el epílogo va de eso, y por desgracia lo iba ya el del anterior libro, el del Gran Impostor, y por desgracia pues salió mal la cosa en el 23. Y de eso podríamos hablar mucho, porque por desgracia a lo mejor algunos de los problemas por los cuales fue mal aquello, pues a lo mejor va y resulta que se siguen replicando. No, en las a lo próximas mejor va y elecciones. resulta que no perdieron las elecciones, que es que contaron mal los votos por correo. Porque mira quién los contó. No, porque, Al fíjate, total fueron 4 escaños. O Yo sea, iba- 2 que pierden uno y 2 que ganan otro, se acabó. ¿Quién los contaba? Y es que el problema es precisamente ese, que es el fondo de lo que ha escrito Carlos en el libro, porque lo de Ábalos es verdad que a mí me entretiene mucho, me hace No, mucha es lo más gracia. mediático, Claro, obviamente. yo leo que es doctor honoris causa por la Universidad de Chimbote y me alegro. Digo, oye, mira, ha Y conseguido... además que Chimbote no es un mote, es que existe Sí, sí, Chimbote. existe. O sea, a mí esa parte, digamos, ¿Tú viste cuando toma posesión? por supuesto. Oh, es que es majestuoso. Sí, es El para enmarcarla y ponerla en la estilo mesita de noche, la Coronel fotografía. Tapioca, ¿no? Sí, sí. Con ese color arena que Y luego cogen los de testigo- españoles para disfrazarse en América. Oh, De Bueno, lo testigo en mejor. una boda de blanco. Oh, Pero lo mejor era, eso lo mejor es. era su socio allí, creo que se llamaba Segundo Valle, Sí. y salió en el programa de Iker Jiménez y se abría la camisa. Decía, me abro la camisa contra la corrupción, soy Segundo Valle y no pienso permitir que este hombre, decía, porque me ha dejado al cargo de sus putas aquí, y se refería a Ábalos. Dices, espérate cuando empecemos a investigar lo de Chimbote. Claro, eso tiene la parte cómica, que a mí me divierte, pero luego la parte dramática es la institucional. Pues yo creo que lo peor no lo hemos visto. Yo pongo un ejemplo. Ahora, cuando salga el informe de Santos Cerdán, pues seguramente se pedirá el suplicatorio y, oye, se lo concederán Santos Cerdán uno menos y O ya no. está. Yo creo que Santos No, Cerdán no, cae. es el Es no Sánchez. lo Es al reservan otro. para el Sánchez. Claro, entonces, Es al pero otro. ¿qué pasaría? Que es una posibilidad. Sí. Que en el momento en el que digan, oiga, señor Sánchez, usted imputado, hay que votar el suplicatorio. Imaginemos que sale que no. Es que O sea, saldrá que no. De facto, lo que estás viviendo en España es un golpe de Estado en el cual te dice que el presidente del gobierno no se puede juzgar. ¿Qué vías te queda? ¿Una manifestación llamando a la centralidad? Seguro que no. Espera, O sea, solo te queda el recurso, que es muy fuerte, pero es la verdad, el uso de la violencia. Y Y la Europa. revuelta popular, no te queda otra. ¿Esto lo vamos a ver o no lo vamos a ver? ¿Sabes Porque lo que claro, te queda? seguimos... Te queda este señor, porque Bueno. lo llevarían por una invasión de competencias, lo llevarían al Tribunal Constitucional y decidiría este. Pero el Supremo ya saca Es que es- varios es autos que es en esa línea, surrealista. diciendo que ellos Sí. pueden ir a por él. No, no, yo no, creo lo sé, que lo eso... sé. Pero yo pongo el ejemplo del suplicatorio. Un suplicatorio en el que se dice Sánchez imputado y sale que no. Lawfare y esto es una cloaca. Y... ¿Qué hacemos? Pues, ¿Se está preparando hay- ese terreno? Mira, por eso es buena la noticia que ha conseguido la editorial, que den hoy, porque esto es todo Imelda, o sea, no, tanta casualidad es imposible. Entonces, cuando por primera vez Europa dice esa ley de amnistía que ustedes han hecho y que no ha querido el Constitucional esperar al TJUE, porque le iba a decir que es ilegal, pero por si acaso se lo decimos. Esto se ha hecho para comprar poder, no para buscar el bien común, como toda ley que sea ley. Ya partes ahí, esto es como la alondra que quiere volar, pero lleva una perdigonada en un ala. Ahora sí, pero no sé qué va a hacer. Yo lo que creo es que ahora vamos a un periodo de aceleración, como todos los Brutal. periodos revolucionarios, en los que tú nunca sabes la velocidad en que esto va a ir, ni qué van a hacer Y que mañana. Sánchez va a llegar hasta el final lo tenemos claro. O sea, que es que Y- esta es otra. pero luego y que hay está un- dispuesto a llevar al conflicto civil a los ciudadanos españoles. Le da exactamente Sin igual. ninguna duda, sin ninguna duda. El problema es que los españoles, ni siquiera los suyos, están por el conflicto civil, están por el sueldo. El sueldo civil y político, ¿qué sueldos? O sea, Concano cobra más que Mbappé. Beatriz Corredor, más de $500,000 euros. Eso más las dietas, que será 1,5 millones. O sea, Fíjate, por ir a lo práctico y aprovechando que efectivamente hay representantes políticos de la democracia, aunque algunos no la quieran, yo sí que aprovecharía para pedirles por la parte práctica, porque el epílogo va de eso. O sea, esto tiene que acabarse. O sea, el número 1 tiene que ser un número 1 pretérito. Esto es inasumible, esto es insoportable. Cuando llegue esta gente que tenemos aquí en primera fila y algunos de los que están más atrás, se van a encontrar con unas cuentas públicas totalmente saqueadas. falseadas. Totalmente. Ya pasó, cuando Zapatero. Lo sabemos todos, efectivamente. O sea, los déficits que vemos de 50.000 y 60.000 millones de euros al año van a ser una filfa, obviamente. Nos vamos a encontrar con una administración totalmente intoxicada y invadida, pero desde el último hasta el primero, de eso que Rejón decía, aquí nos tenemos que quedar todos como si Cuarteles de fuéramos invierno. lapas, los moluscos, y van a tener que darle la vuelta a todo. Pero para eso hay un paso previo. Yo sí que les pediría, aprovecharía para pedirlo, que evidentemente hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Y sé que los que están aquí, o por lo menos desde luego es mi sensación y mi opinión conociendo a los otros, y me refiero a los de Vox, sé que los de aquí están poniendo en estos momentos menos problemas de los que están poniendo los otros. Los de Vox, vamos, lo tengo clarísimo. Pero todo es un problema de idiomas. ¿Tú has oído hablar en francés a Santi hoy?
Lo he intentado. No, pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nadie le dice a Abascal, no hagas eso. Pero eso sí. Eso, o sea, si el alcalde se pone muy atlético, su mujer, Teresa, mujer extraordinaria, que va a hacer padre y va a ser muy feliz, le dice, oye, tampoco, vale. Pero es verdad. O sea, es que estamos en una situación realmente tremenda. Pero ¿cómo te pones a hablar un francés ridículo, que es mucho peor que el de Martínez Soria, en una película que ha recuperado Javier Somalo, que está hablando con una señora que viene a darle clase a su señora? Porque Martínez Soria pues habrá heredado o algo, y va el hombre con un batín de estos de baño de rayas, como lleva un buen mortera ibérico. Me comanta Lebú, dice, ¿es usted la que viene a darle clase a mi mujer? Y dice, uy, ya enseñando, y hace así, ya enseñando tan joven. Bueno, pero lo de Abascal, hay un momento en que dice, bueno, todo. ¿Cuál es el problema? Si en un partido nadie le dice al jefe, estás haciendo el ridículo, eso es que ese partido ya no existe. Porque es evidente, pero nadie habla con él. Yo creo que la oposición en esto, sin duda, también es uno de los problemas, que ni siquiera los puntos en común, que yo puedo entender que luego haya discrepancias ideológicas. Sí, pero ¿qué ideología hay en decir la República? Dice, va a ser la presidenta de la República. Dice, tal cual, no estoy exagerando, véanlo en Libertad Digital, y además estará ya convertido en meme. Es que además en francés, hablar mal francés es mucho peor, porque hablas mal alemán. No, bueno, nadie lo sabe. Pero mal francés es muy... Sí. Pero yo sí que creo que la oposición también, en este sentido, tendría que buscar los puntos en común y luego ya centrarse en el resto, que además, si es que lo estamos viendo en las comunidades autónomas. Sí. Se están llegando a acuerdos para aprobar los presupuestos de numerosas comunidades autónomas. Hasta los de Mazón, que tienen delito. Sí, pues pero eso también es más bien porque a quién le interesa que continúe Mazón, ¿no? Pero venimos más bien esto, ¿no? Pero venimos de un ejemplo que es el de la manifestación del otro día, que yo me quedé a cuadros, y lo digo literalmente, porque por mucho que sepas que evidentemente se van a estar inventando determinados obstáculos para no defender lo obvio, o sea, si de veras algún votante del Partido Popular y de Vox no es capaz de firmar todas las páginas de este libro, que me lo explique, porque de verdad que le hago un monumento, no sé dónde, pero le hago un monumento. Y evidentemente todos estamos de acuerdo en las bases. Las bases son la defensa de la Constitución, la defensa de los principios de la transición, la defensa de la propiedad privada, de la seguridad jurídica, la defensa del esfuerzo, la defensa de que si tú creas una empresa es tuya, no como dicen algunos, dicen no, es de los trabajadores. Así, y cuando se han comprado las acciones, que me lo he perdido. O sea, yo pensaba que era de los accionistas, yo pensaba que era de la persona que se jugaba. Yo creía que era mío, que era el primer accionista, y es Kiko Méndez Monasterio. O sea, si tú te quieres poner de acuerdo en un momento en el que está el número uno destrozando las instituciones, destrozando España y destrozando la Constitución, tienes 1.556 argumentos para ponerte de acuerdo y 2 para no ponerte de acuerdo. Y cuando yo veía lo del otro día, la manifestación, que si hay cosas que nos gustan más o menos, por supuesto, para eso estamos nosotros, para decir lo que no nos gusta. Bueno, y además hacer la pelota, pues no es plan. A otro le gustará, pues a mí me gusta la centralidad. Bueno, pues come centralidad, pero estamos en el mismo ámbito. Lo malo es cuando te borras de ese ámbito. Que esto es lo que... El problema de Vox es que no es un partido político. No voy a decir lo que es o lo que parece, pero ya no es un partido político. Es que hubo comentarios pidiendo no acudir a una manifestación en defensa de España porque era un acto de partido. Dices, para el carro. O sea, y si es un acto de partido, ¿qué puñetas pasa? O sea, ¿cuál es el problema si es un acto de partido? Pero habrá más que estar lejos, en todos los actos de convoquen partido una o no conjunta. partido. O sea, que Pero también que no hablen entre ellos para decir, oiga, vamos a convocar una manifestación conjunta, ¿por qué no? Mira, yo lo que he recordado no. es que hace 2 semanas, no más, Santi Abascal y doña Josefita Millán convocaron en la puerta de la Moncloa una gran concentración nacional para echar a Sánchez. Según ellos, fueron 500 personas del grupo juvenil lo de de Revuelta. Twitter, esto, sí. Según el gobierno, eran entre 50 y 100. Yo dije, me da lo mismo, como si son 25, muy bien. Muy bien, todo es poco. Y un partido, pues convoca tu otra, ve a esta y además convoca otra contra la política energética asquerosa que hunde el Banco Español. El campo español. El banco también. El Banco de España ya lo ha robado Escrivá. Aquí es que no dejan nada. Pero eso, ¿por qué no una emulación en la movilización? Claro. Tú sacas 100.000, pues yo voy a sacar 150.000. Pero yo voy más allá, Federico. Yo creo que la gravedad de la situación lo que requiere, entiendo que en política, igual que aquí, pues oye, tendremos diferencias. Pero dices, oye, con la situación crítica en la que estamos, y además sabiendo que la única posibilidad de que tú gobiernes
es esa alianza PP-Vox, es que no existe otra alternativa. No hay. Dices, oye, siéntense ustedes a hablar y hacer una estrategia común, pero ya no te digo una estrategia común solo de convocar una manifestación, sino, oye, vamos a ir por esta línea, vamos a atizar por aquí. Yo el otro día pensaba, digo, por ejemplo, con el tema del apagón, ¿quiénes son los portavoces de energía de uno y de otro? No sé quiénes son. O sea, ¿quién es el portavoz? ¿Quién es el portavoz que defiende, más allá de que Cayetana sale cada 2 semanas y le da un rapapolvo a Bolaños? Digo, ¿quién es el que está ahí que cuando sale lo del fiscal tiene que haber un tío ahí? Que digas, mira, tú te dedicas todo el día a estar con el tema de la justicia, tú a esto, tú a esto. Oye, no sé, un mínimo. Digo, a mí, yo no aspiro a gobernar, pero a mi nación sí que me preocupa. Parece que nos preocupa más a los ciudadanos que a los líderes de la oposición. Es que además, y eso es dramático. Es que además hay un precedente. Si dijeras, es que nunca se han entendido. Cuenta en su libro, El políticamente indeseable, Cayetana, cómo preparaban con Iván y con Macarena Olona. Castro estaba, digamos, de amanuense, pero cómo preparaban las encerronas a los ministros. Entonces, Cayetana iba por un lado y el otro lo esperaba por donde previsiblemente iba a salir. La otra pregunta, como siempre son preguntas con trampa, ¿qué opina usted del tiempo? Pues que está muy bueno, gracias. Pues es usted una tal, esa cosa ridícula que hacen las Cortes. Pero claro, si tienes ya preparado, además, estamos a Cayetana, Iván y Macarena, o sea, que entraba por tierra, mar y aire, salía el desastre, el piltrafa humana que salía yo, la piltrafa, salía hecho a polvo, pero para mes y medio, porque es que lo machacaban. Todo eso se pactaba, se preparaba. Ahora es inimaginable. Eso es un problema también. Bueno, le va a tocar al señor Tellado esa cuestión. Qué responsabilidad, tampoco Pero, envidiable. Por ir resumiendo, el primer libro se encargó, El gran impostor se encargaba de describir prácticamente todo hasta llegar al 23. De hecho, hubo que adelantar el libro porque había convocado elecciones en vacaciones. Sí. Todo el mundo sabe, lo digo con toda la ironía, es una práctica muy democrática. Tú convocas en vacaciones para coger a todo el mundo en vacaciones y que tengan que o renunciar a las vacaciones o volver a votar, o lo que viene siendo Pedro Sánchez en pena. O para hacerles decir verano azul. Sí, bueno, sí. O 2,5 millones a votar por correo. Pero el primer libro se encargó de describir cómo había ya un tufo a corrupción por todas partes. Luego lo hemos descubierto en la investigación, porque la trama, es que hay que recordarla, la moción de censura fue en mayo-junio de 2018 y la primera constatación que tiene la UCO de conformación ya de una trama embrionaria es de septiembre del 18. Claro, en la forma de pensar socialista dices, perdón, si he llegado mayo-junio, que menos que julio y agosto de vacaciones. No. 2 mesecillos. Incluso para robar me voy a tomar unos mesecillos. No. Se tomaron 2 meses y según volvieron, vamos, con el donus tomado y la mochila vacía. Habían preparado ya, sí. O sea, fue surrealista. En septiembre ya estaba conformado. En enero del 19 ya tenían una estructura con Zurab Pololikashvili, el famoso nombre. Pololosvili, sí. Pololosvili. Pero es que, claro, un tío que es de Georgia, patria de Stalin, que se llama Pololosvili como Stalin. A todo el mundo se llama algo Vili. Le ha retirado hasta Georgia el apoyo para renovar en la candidatura de la ¿Cómo será para que Georgia esté contra la corrupción? Aquí sigue Sánchez. Allá se ha encargado a Zurab Pololikashvili. Sí, señor. Oye, que el tío, para que halaje a su señora, como dote de Begoña, le entrega un edificio en la Castellana tremendo, gratis, por 75 años, más 28 millones de euros para alajarlo. No, lo mejor claro, es que el Pololos dice, bueno, ahora ya. ¿Y qué hizo? Recomendarlo en Ghana. Bueno, se la llevó, de hecho, a la Asamblea Internacional de septiembre, se lleva a Begoña Gómez y la presenta a todos los ministros africanos. Claro. Para que cierre, eso está totalmente documentado. Para Pobres que cierre, ministros africanos para encima. que cierre negocios. Bueno, pobres se quedaron después de pasar por las manos de Begoña. Sí. O sea, porque lo que tenían se lo quedó Begoña. Sí, o sea, pero es es literalmente igual. así. También era robado. O sea, no. Pero que a lo que voy es que, evidentemente, esa fue la conformación de una trama para lucrarse ellos, familiarmente, personalmente, número unomente, para lucrarse durante ese periodo. Pero ya estaba todo el lanzamiento de una plataforma para pactar con todos los enemigos de España y cargarse la Constitución y cargarse la democracia. Eso fue la primera legislatura. La segunda estamos viendo la materialización. Por eso ya hay ataques sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de forma de esconderse. Les da olímpicamente lo mismo, con toda la obviedad y la obscenidad. Hay ataques a jueces, hay ataques a UCOs, porque ya les da olímpicamente lo mismo, porque dan por hecho que ya han tomado las instituciones. Lo que quiero decir es que en las próximas elecciones nos jugamos directamente el que ya no haya marcha atrás, y lo digo literalmente. Ellos ya no tienen marcha atrás. Ellos la ya tienen es las si se les puede instituciones poner tomadas. algún tope. Ellos ya no piensan, ni quieren ni pueden.
Ese es un problema estructural. Hay una llamada que Martínez Barrio, jefe de la masonería, quiere hacer en el 18 de julio del 36, quiere hablar con el general Mola, que era el que dirigía realmente el lanzamiento, el director. Y habla en nombre de Azaña, es la masonería, es el grado 33, el gran maestre era Martínez Barrio. Y vamos a impedir, porque ya están repartiendo armas y ellos estaban resistiendo, no querían, ni Azaña, ni él, ni los masones que estaban en el ejército, y se acabó el ejército. Ya estamos en la venganza por la venganza. Y entonces le dice Mola, es demasiado tarde. Porque si ahora yo dijera que tenemos que volver los carlistas a Pamplona y no al Rosales precisamente a rezar, nos arrastrarían. A mí, los míos, y a ustedes, los suyos. Claro, cuando vas demasiado lejos... Punto de no retorno. Pero es así. Bueno, has hecho una gran tarea. Pues nada, un placer. Ya verán, mañana será noticia, Carlos, no solo por el libro. Y no digo más. Muchísimas gracias a todos, de verdad.